Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología. Hoy exploramos la magia del arte digital y a continuación veremos el impacto de la inteligencia artificial en la industria del cine. Del dibujo tradicional con lápiz y papel a realizarlo todo con tablets y computadoras, ha habido un salto tecnológico impresionante. Nuestra invitada de hoy, María Ángela Mata Leiva, nos contará su experiencia como ilustradora y las herramientas necesarias para llevar a cabo el arte digital. Bienvenida, María Ángela. Hola, soy María Ángela, @soy Leiva y soy ilustradora. Me gradué en el Instituto de Diseño de Caracas, siempre me gustó dibujar de toda la vida. Luego de chiquita me apasionó mucho ver a otros ilustradores cómo dibujaban en su computadora. Así que literal, desde que fui chiquita, 11, 12 años, yo pedí una tabla digitalizadora y yo dije, yo quiero empezar a dibujar en tabla digital porque de repente veía eso como de un escape a tener que invertir, digamos, en materiales tradicionales y dije, me quiero dedicar al arte digital y así fue como comenzó todo. Después de, digamos, ya venir de una gran fase de estar explorando lo tradicional, lo digital te abre las puertas a tener todos los medios en una sola herramienta. Entonces ya allí uno puede explorar, incluso mezclar técnicas, tanto fotografía de manera no destructible, también de repente con 3D, también un poquito de técnicas tradicionales, emulando el óleo, emulando el acrílico, el acuarela incluso, y tienes como toda esta mezcla en un solo lugar. Es súper versátil el mundo de lo digital y estos softwares porque te ayudan a eso, a expandirte. Si tú no eres un tech person, básicamente tú tienes que tener una curva de aprendizaje que es la que te puede ir en contra porque vas a estar frustrado, vienes a agarrar un lápiz y sacar un trazo, pero en la tableta, de hecho cuando tú inicias una tableta la más básica, tú no tienes una pantalla. Es decir, que tú estás haciendo una línea acá, pero tu campo visual está aquí. Entonces básicamente es como tener esa línea de aprendizaje de saber de que el trazo lo estás haciendo donde es y eso básicamente es práctica y hay que tener mucha paciencia como para superar esas bases. Antes tenías que ir a una academia de arte, ahora no, ahora tienes las redes sociales, tienes incluso hasta canales de páginas web donde tienes ya cursos ya especializados donde desde tu casa puedes aprender. E incluso también tienes artistas que muestran su proceso y te hace ver cómo ellos llegaron a ese resultado mostrando un proceso creativo y de cierta manera también el artista dentro de su proceso creativo busca en internet otras piezas ya hechas como para ellos poder inspirarse y poder, digamos, como unir todo y hacer su propia obra del estilo que están buscando. Entonces eso ha ayudado a que el artista tenga entonces más, digamos, visión de dónde ver y después también a nutrir su imaginación para crear algo nuevo. Yo veía artistas cómo hacían sus trazos, digamos, de acuarela. A nivel digital existen los llamados speed paint, que es algo que los artistas hacen, que es grabar desde el proceso inicial hasta su proceso final y uno ve todo el paso, digamos, del artista en la herramienta, en este caso Photoshop. Que agarró tal brush, lo puso entonces en tal presurización, tanto de repente para, digamos, deslizar un poquito o mezclar los colores de manera digital. Entonces todo eso al final en un speed paint lo ves y ya uno se nutre de cómo uno puede llegar a ese resultado de ese artista. Y también ellos después ofrecen de manera paga, también eso es algo que también ayuda muchísimo a los artistas, de cómo hacer, digamos, aprender su estilo. Como ellos aprendieron, lo imparten y uno se suscribe a ellos de manera mensual, te dan clases incluso hasta personalizadas y siento que eso ha ayudado muchísimo para entonces uno, digamos, como artista también crecer, no solamente de un profesor, sino también de un artista que de repente dijo, ¿sabes qué? Voy a impartir mi conocimiento, que yo no seré digamos, un pro, pero por lo menos le funciona a alguien. Como diseñadora, digamos que ya yo pasé de Adobe XD, pasé a Figma, que es una herramienta, digamos, más nueva, y como ilustradora sí sigo, digamos, por el momento apegada a lo que es Photoshop. Sé que está también Clip Studio Paint, pero realmente yo siempre he estado apasionada desde chiquita con Photoshop. Siento que Photoshop me ofrece todas las herramientas. También está Procreate, pero para eso hay que tener un iPad. Y bueno, eso es algo que yo deseo hacer a futuro porque al final también Procreate tiene, digamos, más ventajas que Photoshop porque está, digamos, creado para el ilustrador, para el artista, mientras que Photoshop es más que todo para edición de imagen y, bueno, obviamente tiene su, digamos, apartado para ilustradoras,
pero que existe un programa que sea netamente para ilustración, siento que da mayor ventaja, porque entonces tienes más herramientas como, por ejemplo, para colocar una referencia, cosa que en Photoshop tendrías que abrir otra pestaña con una imagen de la referencia, cosa que del otro lado no, ya, ok, la gente usa referencias, bueno, tengo un apartado donde tú aquí subes las referencias, puedes extraer incluso hasta la paleta de colores de esa referencia. Entonces como que eso es bueno cuando creas un software adecuado para cierto nicho. Ellos ya habían visto mi portafolio, vieron que entonces yo hacía ilustraciones tanto de manera tradicional como digital. De hecho, en tradicional yo ahorita estoy haciendo retratos en acuarela y guache en español, y es una técnica, bueno, que se hace en un papel de acuarela o un papel de algodón. Ya cuando se trata de manera digital, que en este caso ellos que estaban buscando un retrato animado, es decir, que fuera como estilo con un video, pero o sea, el fondo, y ellos netamente, digamos, estáticos, tiene que ser una técnica digital. Recibo unas fotografías que van a ser mi base para yo poder entonces analizar la estructura facial de todos estos artistas. A cada uno de ellos tenía que ver cuáles eran sus rasgos principales para, digamos, cartoonizarlos de cierta manera, pero que no fuera tan un cartoon exagerado, sino que fuera como más hiperrealista. Entonces, para ese proceso, luego de analizar de manera digital, lo bueno y digamos como que la parte más genial de ilustrar en digital es que tienes el hecho de que puedes entonces trazar un poquito como para sacar ciertos aspectos geométricos de su cara, que ok, tiene de repente el rostro un poquito más pequeño, un poquito más grande, un poco más triangular, más cuadrado, y luego, digamos, bajas la opacidad y haces el siguiente trazado. Eso es algo que de hecho a los artistas digitales nos ha facilitado a mejorar en el dibujo, porque digamos que versus lo tradicional, hiciste un círculo, ahí quedó con esa misma opacidad, tendrás que borrar como para, ¿sabes? Pero ya estás dañando el papel, no tienes como el espacio para. Mientras que en digital es apagar un layer o bajar una opacidad y colocas una capa encima, una capa entonces del color base, una capa después de la sombra, luego la del brillo, entonces todo eso por separado te crean esta gran imagen. Yo obviamente trabajo de manera no destructiva, es decir, que no flateo, así se le llama flat, todos los layers, o sea, todas las capas, yo trato de no hacer eso sino hasta el final y teniendo incluso un respaldo de cada una de las capas, porque si no es posible que si uno quiere cambiar un colorcito, mira, ya tienes que volver entonces a rehacer todo el trabajo, tanto la línea de arte como también en la parte del color del relleno, como sombra y eso. Por eso hay que trabajar de manera no destructiva, sino hasta el final tener esa copia flateada, pero tu copia también te respaldo de todo el proceso. Hasta el mismo artista también le ha cambiado un poco la perspectiva de cómo tiene que manipular sus redes sociales, porque muchos lo hacen que sea de portafolio, pero también a veces se enfrascan buscando los likes. Eso es algo que se están quitando ahorita los artistas, pero el de cómo consumirlo es súper importante, seguir y apoyar también a tus artistas favoritos con un like, con un comentario que lo están haciendo bien, obviamente también tenerlos de referencia y no plagiar. Eso es algo súper importante, porque hay muchos pequeños artistas que están iniciando, que no saben cómo adentrarse en ese mundo, toman el arte de repente de alguien muy grande, lo calcan y lo publican como si fuera suyo, y realmente eso no es ético, eso no está bien. A la práctica, si lo tienes para ti internamente, lo tienes solamente como para aprender ese tipo de estilo, está bien, pero no lo publiques. Eso no es portafolio. Hay que tener una línea muy marcada de lo que es portafolio y lo que realmente es una práctica. Y entonces eso es algo muy importante. Y bueno, también al nivel de consumir, ver el proceso también de otros artistas, cómo han llegado a su resultado final. Ahorita hay muchos artistas que les encanta mostrar, digamos, a nivel de como de historia, de cómo llegaron a esa pieza, el de dónde se inspiraron, qué es lo que vieron, salieron y de repente vieron una persona, le tomaron una foto, le tomaron un video, cosa que también a veces hago yo. Yo de hecho dibujo desconocidos y a veces les tomo una foto o un video, con su consentimiento obviamente, porque no sé tomar fotos a desconocidos sin consentimiento, importante. Y entonces tienes tus propios bancos de referencia. Jamás en la vida a mis 30 años pensé que iba a terminar trabajando para Estudio Ghibli, realizando la producción, y no solamente la película más reciente, sino la película del retiro de Hayao Miyazaki. De hecho, Geraldine fue un caso que como ilustradores a todos nos resonó muchísimo.
También de hecho me puse a investigar, incluso vi entrevistas que le hicieron y ella defendía muchísimo el hecho de que bueno, ella tenía un portafolio muy curado. También la historia era demasiado fantástica. Tengo que realizar en 25.000 hojas de papel la escena. Ilustro la misma escena 25.000 veces. Aquí tenemos este círculo, pero el círculo está en este punto. Yo me voy a la siguiente hoja y miro en qué punto está el círculo y lo muevo otro poquito. Ya se ve la secuencia. Cuando ya termina y así hasta completar las 25.000. Y obviamente a todo el mundo le llegó porque bueno, también hubo una desinformación por parte de la prensa colombiana, cosa que eso es un tema muy delicado. No hubo una investigación previa realmente a un portafolio, realmente a una carrera. Fue como que ella misma, su trasfondo de trabajar en una empresa, la cual creo que se dedica a cristales, de repente fue llamada a trabajar en Japón. Bueno, yo me dedicaba mucho en la parte de la ilustración y en varias escenas como en los fotogramas. Casi toda la primera parte de la película, que son casi 15 minutos, toda esa escena la hice yo. O sea, literal, la colombiana abre la película. Ni te digo cuántos fotogramas fueron porque literal mi cuarto se llenó de hojas con solamente esa escena. Eso es algo que realmente se debió investigar previamente, pero cuando ella presentó portafolios, porque al final hubo un youtuber que sí se quedó como que buscando la noticia realmente a fondo, le pidió entrevistas y cuando mostró el portafolio realmente eran artes los cuales se veía que era un trazado digital de otras personas, artes obviamente viejísimas, hablando de arte de 2011, 2010, lo cual ella dijo que era del año pasado de ella, que esa persona se la habían robado. Ese portafolio es del 2017, ese portafolio ni siquiera está actualizado. Mi portafolio actualizado, que fue del 2022, lo tengo en mi página de LinkedIn. ¿Cuántas ilustraciones de este portafolio que aparentemente no son tuyas? Como veis, fui directo. Antes de que te diga cuáles, ¿quieres decir tú si son o no tuyas? ¿O explicar el por qué están en el portafolio sin ser en teoría tuyas? No, o sea, las ilustraciones son totalmente mías. El hecho de que ella inventara toda esta historia de los fotogramas, de todo el proceso creativo de una película, cuando ni siquiera tampoco investigó cómo realmente se hace el proceso de ese tipo de películas a nivel digital, como en la parte del storyboard. ¿Usted en algún momento participó en algo en esa película o nunca? No, nunca participé en la película. Se me fueron las luces, vi la oportunidad, se lo conté a un grupo cerrado y ya un tercero, pues dentro de ese mismo círculo un tercero hizo como que la difusión a medios y todo, y pues como estábamos comentando en el mismo comunicado, fue algo que se me salió de las manos, fue algo que también por acto de inmadurez. O sea, no tenía portafolio, no tenía tampoco estudios previos y bueno, el hecho de que no tenía sentido tampoco el hecho de cómo estaba trabajando en una producción con un pedacito que luego lo enviaban en una caja y lo unían todos juntos. Eso no es así. Ya cuando uno como ilustrador escuchó toda esta historia, estaba como, pero es que no, o sea, ¿cómo tú unes eso en una videollamada mostrándolo así? Que no, ya concuerda con el otro, la perspectiva, así nos vamos a... No, no. Yo he realizado de ambas y realmente de las dos prefiero 3D. ¿Por qué? Porque realmente el proceso del 2D, en este caso yo lo he trabajado cuadro a cuadro. Obviamente en la parte como diseñadora me encanta hacer animaciones de motion graphics, es decir, que los textos aparezcan y eso, pero con ayuda obviamente de plugins, porque digamos como que manual es un tema como un poquito tedioso. Mientras que en el 3D tú haces un esqueleto o una figura del personaje y ya lo que tienes es que mover básicamente sus huesitos y ya eso lo puedes reutilizar, nada más colocar texturas y listo. Mientras que en el 2D es como cuadro a cuadro, dibujar cada secuencia, digamos, ¿sabes? Para el pase y sea una transición, digamos, fluida, entonces un poquito más tedioso. Maya fue, digamos, como mi Biblia. Realmente inicié en la carrera con 3D Max, pero 3D Max no es nada amigable, Váyanse por Maya. Entonces Maya te enseña y tú puedes incluso modificar las estructuras. De hecho, Maya es un software de la industria. Y luego vino Cinema 4D, que es un poquito más como para motion, pero también funciona un poquito para hacer animaciones así cool. Entonces yo estoy entre esos dos. Me puedo llevar, eso depende también mucho del computador. Si tienes un buen computador, puedes hacer un renderizado y todo un proceso de repente en 1 hora. Pero el computador es tan importante que si no tiene las especificaciones para tener un buen renderizado, puede tardar unas 3-4 horas. En el siguiente episodio, María Ángela nos contará cómo son trasladadas todas estas herramientas
a gigantes de la industria como lo son Disney, DreamWorks y Sony. Así que no se lo pierdan y María Ángela, gracias por tu valioso aporte. Muchas gracias a Vale TV, muchas gracias al programa Asombrosa Tecnología y principalmente a Virginia Mosquera, directora y fundadora de Vale TV. La evolución de la inteligencia artificial ha generado dudas sobre el posible reemplazo de profesionales en la industria cinematográfica. Nuestra especialista en cine, Catherine Medina, nos ofrecerá una amplia perspectiva sobre este panorama. Bienvenida, Catherine. Hola, mi nombre es Catherine Medina, soy periodista, soy egresada de la Universidad Monte Ávila en Comunicación Social. Tengo unos 10 años o más cubriendo la fuente de teatro, artes escénicas y más recientemente cine. Actualmente soy vicepresidenta del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas y también me dedico a la creación de contenido digital para distintas marcas y para mis redes sociales, además de seguir cubriendo estrenos y seguir reportando sobre los temas que me interesan. Tomando en cuenta que la inteligencia artificial es básicamente un algoritmo al que nosotros estamos alimentando, yo creo que nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos que esa inteligencia artificial sea. Como una herramienta, la inteligencia artificial es la mejor aliada de cualquier persona que esté en un proyecto o creando contenido. Pienso que una de las próximas cosas va a ser precisamente regular la inteligencia artificial a nivel legal y después definir cuál va a ser ese alcance y con base a eso determinar. Yo pienso que es algo positivo que se pueda contar con algoritmos de inteligencia artificial en el desarrollo no solamente del cine, sino de cualquier actividad en la que se pueda apoyar la labor humana. En la industria de efectos especiales siguen muchas herramientas de tracking, de elaboración de paisajes que por supuesto serían muchísimo más engorrosas de hacer manualmente, cuadro a cuadro, sin tener apoyo alguno de inteligencia artificial. Desde que estamos escuchando el nombre de inteligencia artificial, término que ya lleva muchísimo tiempo. Claro, no tenía el avance que tiene ahorita, por supuesto. Nuestro asombro es más evidente porque es más obvia la utilización de herramientas de inteligencia artificial en situaciones en las que antes no la veíamos. Por ejemplo, generando guiones o generando avatars o una competencia directa para los actores y extras que forman parte de la industria cinematográfica. Hay mucha gente que tiene mucho miedo de que la inteligencia artificial nos quite trabajos a las personas que nos dedicamos, por ejemplo, al desarrollo de guiones, al desarrollo de ideas originales. La inteligencia artificial todavía tienes que hablarle en unos términos muy exactos y con algunos comandos bastante técnicos para que elabore algo que alguien pueda tomar en cuenta como una idea realmente original. De todas maneras, bueno, aquí caemos un poco en el debate de qué es original hoy en día. Si la inteligencia artificial se nutre con todo lo que ha hecho, digamos, con la serie de contenidos generados por la humanidad, básicamente, o por un gran cúmulo de lo generado por artistas, al final eso no va a ser original, porque se está nutriendo de nuevo de trabajo que ya existe. Entonces, no veo todavía una inteligencia artificial que sea totalmente independiente del factor humano y del factor emocional. Todavía no es capaz de conmover y no es capaz todavía de involucrar sentimientos humanos y gestualidad humana a ningún producto generado. Cuando lo haga, sí tenemos que tener un poco más de miedo, creo yo, pero digamos que todavía no hemos llegado a ese punto. Una de las cuestiones más preocupantes durante la huelga conjunta del sindicato de guionistas y de actores es que los grandes estudios estaban escaneando a los extras. A los extras les pagan por pauta y les pagan por día. Entonces, escaneando a los extras, tú ya tienes la imagen digital de ellos y los puedes reutilizar tantas veces como a ti te parezca. Por supuesto, antes de las regulaciones y antes de las negociaciones que vinieron después de la huelga. Además, no debemos desechar la denuncia de Scarlett Johansson diciendo que un programa de inteligencia artificial copió su voz. Esto puede ser utilizado para hacer estafas telefónicas, que ya ha pasado, y sí representa un riesgo latente no solamente para la industria cinematográfica,
sino para las personas que están fuera de ella y para las personas, digamos, que se desenvuelven fuera de los reflectores y en total cotidianidad. I'm a virtual assistant that can help answer questions. Yo creo que lo primero que hay que hacer es regularla legalmente y que hayan discusiones reales y sobre todo discusiones donde no intervenga ningún factor político o económico sobre cuál puede ser el alcance y cuáles van a ser los riesgos que pretende evitar esta ley. Con toda regulación viene una parte negativa que hay que ver cómo se maneja después. Es capaz de elaborar sus propios largometrajes. La inteligencia artificial ya hizo la primera película, Salt. Si eso tiene sentido, si no tiene sentido, la calidad de la imagen se puede discutir, se puede debatir. Pero bueno, ya la inteligencia artificial es capaz ella misma de hacer sus propios productos. Yo vengo del teatro, yo vengo de una disciplina que tiene más o menos 3.000 años, cuidado si no más, alrededor y instalada en la sociedad. Cuando nació el cine, todas las personas decían que el teatro iba a morir y el teatro sigue ahí, sigue con menos cantidad de gente, pero sigue ahí. Me dedico a la prensa escrita. Cuando empezaron a salir los blogs y los portales digitales, todos dijeron que esta iba a ser la muerte de la prensa escrita. Los periódicos siguen existiendo. Yo que trabajo cerca del sector editorial, la cantidad de gente que sigue buscando que su libro sea impreso en físico sigue siendo importante. Entonces yo creo que el hecho de que una cosa exista y se desarrolle no va a marcar el fin de la otra que ya existía, sino quizás un cambio o una renovación. Una película llamada Simone, el actor es Al Pacino. Al Pacino es un director que crea a la actriz perfecta, preciosa, despampanante, pero resulta ser que ella es un deepfake, es decir, es una mentira, es un avatar básicamente. Cuando salió esa película nadie se imaginaba un programa tan refinado que iba a lograr crear a una persona e iba a lograr darle corporalidad a una persona. Porque, por ejemplo, uno podría decir cómo es que esto se cree si nadie la ha visto, si nadie la ha tocado, si nadie la ha tenido a 5 metros, ¿no? Yo creo que eso era de alguna manera lo más inverosímil de la película cuando salió, la credibilidad. Pero ahorita hemos visto el Papa con una chaqueta y un crucifijo y todos pensaron que realmente el Papa Francisco había salido con una chaqueta de rapero y un crucifijo gigante, y resulta que no, que la inteligencia artificial ya es tan refinada que puede pasar perfectamente una imagen, pero nuestro ojo al mismo tiempo se ha vuelto más refinado porque somos capaces de detectar esas pequeñas fallas. Lo que más se tomaba como ciencia ficción era la credibilidad que era capaz de generar una máquina y lo ingenuos que podíamos ser, pero con la expansión de las redes sociales y lo accesible que resulta ser una inteligencia artificial actualmente, yo creo que cada vez tenemos que refinar al mismo tiempo nosotros nuestros propios mecanismos para atajar deepfakes y no dejarnos engañar. Creo que nuestra ingenuidad es la que ha sido como la más herida a lo largo de este proceso. No sabía que estaban escaneando los dobles ahora. Es tecnología nueva. En resumen, usamos la geometría de tu cara para reorientar la cara de Ryder y luego ponemos la cara de Ryder encima de tu cara. ¿Como el deepfake o el Photoshop? Adaptándolo a Profesión Peligro, que así es como se llama Default Guy en español, creo que uno de los peligros es precisamente la capacidad para incriminar, la facilidad que puede representar esta herramienta para distintas fechorías. Vamos a escanear tu cara. Tracy te va a poner en el video del homicidio. Corte, revisan la toma, avanzamos. Precioso. Hay que ver la inteligencia artificial como la fuerza en Star Wars. Puede ser buena, tiene un lado luminoso, pero también tiene un lado bastante oscuro, y ese lado bastante oscuro hay que mitigar al momento de regularla. Ya ahorita hay gente que vende su imagen. Ya hay noticieros falsos en YouTube. Hay gente que necesita pagar la renta y entonces cede los derechos de su imagen y entonces utilizan la imagen en noticieros. Esa es una de las preocupaciones que existen con respecto al uso de inteligencia artificial para suplantar a personas. Cuando muere Carrie Fisher, al final de Rogue One hacen una superposición de CGI con ella. Creo que eso fue un lindo homenaje, un lindo gesto.
Robin Williams, no permitió ni se dio derechos para que hicieran algo más con las voces que él había hecho para el genio de Aladín, que lo que vimos del genio de Aladín era una pequeñísima fracción de todo lo que ese hombre hizo y de todos los comentarios y todos los chistes que ese hombre hizo para el genio. Eso lamentablemente no va a salir a la luz en próximas adaptaciones o en series o bueno, en cualquier otro, digamos, producto de Disney. Creo que cada día nosotros nos damos cuenta de que tenemos más derechos y que tenemos más propiedades. Tenemos una imagen que podemos vender, tenemos una voz que podemos vender. Nosotros podemos ceder o podemos bloquear derechos, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual. Creo que esto va a ser como un tema muchísimo más interesante para los abogados especializados en ese tema. El día que la inteligencia artificial falle, la industria tiene que seguir funcionando. Lo hemos visto cuando se caen, por ejemplo, Instagram, Facebook. También a medida que se vaya refinando y se vayan especificando más los comandos que hay que utilizar para la inteligencia artificial, yo creo que va a hacer falta más personas que se especialicen en eso. Yo creo que la inteligencia artificial significa una especialización, más que una herramienta que cualquier persona puede usar. Yo creo que vamos a ver un incremento o, digamos, la apertura de departamentos que puedan usar eso para, a su vez, los distintos equipos y las distintas coordinaciones que hay dentro de un producto cinematográfico. Así como nacieron los coordinadores de intimidad para regular precisamente los encuentros íntimos entre los actores, yo pienso que lo más probable es que surja la imagen del coordinador de inteligencia artificial o el encargado de inteligencia artificial. Claro, hay que ver cómo este asunto se está manejando en los efectos especiales, de nuevo, por razones que son obvias. Pero yo creo que todo va orientado hacia ese lado. La inteligencia artificial nos ha brindado herramientas y facilidades, pero estas tienen que venir acompañadas de regulaciones éticas y legales. Pero sobre todo recordar que no importa lo avanzada que sea, siempre será necesaria la intervención humana. Catherine, muchas gracias por tu sapiencia cinematográfica y esperamos verte de vuelta muy pronto. Agradecida por este espacio en Vale TV y en este programa Asombrosa Tecnología. Muchísimas gracias por las personas que están sintonizando esta entrevista y también va mi agradecimiento a la fundadora de Vale TV, María Eugenia Mosquera. Y bien, ya se nos acabó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.